Perderse en el mar parece una preocupación antigua, pero aún sucede en la actualidad. Si tienes un bote y un poco de mala suerte, puedes ser una de esas almas desafortunadas que se adentraron en el océano, sobreviviendo milagrosamente para contar sus historias al mundo, o simplemente desapareciendo para siempre sin dejar rastro. Así que hoy llamamos a todos a cubierta mientras contamos las historias de personas que se perdieron en el mar. Antes de seguir con la historia, ¿por qué no te suscribes? Ve a los comentarios y dinos qué otras historias náuticas te gustaría oír. Por ahora, no sacudas el barco. El Ara San Juan era un submarino perteneciente a la Armada Argentina durante una patrulla de rutina frente a la costa argentina. El San Juan y los 44 tripulantes a bordo desaparecieron sin dejar rastro. Esto es lo que sabemos. Tras sumergirse la nave, se oyó un sonido similar a una explosión y se perdió contacto con la tripulación. Tras 2 semanas, autoridades argentinas informaron que la operación pasaba de búsqueda y rescate a solo búsqueda, pues había poca esperanza de hallar a la tripulación. El San Juan no ha sido visto ni se sabe de él desde entonces. Aunque la explosión sugiere un accidente, es poco probable que sepamos qué le ocurrió al submarino. Una escapada a una isla remota suena ideal hasta que mencionas la palabra varado. Eso le pasó a 3 hombres varados en la isla Fanatic en abril de 2016. Los hombres salieron de Pohnpei, Micronesia, el 4 de abril de 2018 rumbo a una isla en Chuuk, pero nunca llegaron. Un equipo de búsqueda y rescate salió de inmediato para encontrar a los desafortunados marineros y finalmente descubrieron un mensaje en la playa que decía "ayuda" escrito con hojas. Las hojas eran de los 3 amigos cuyo bote volcó pocas horas tras zarpar. Los hombres se vieron obligados a nadar durante millas y finalmente terminaron en la isla Fanatic, a 4 millas náuticas de donde comenzaron. Esperaron 3 días antes de que los equipos de búsqueda y rescate finalmente descubrieran el mensaje y los llevaran de regreso a casa sanos y salvos. Austin Stephanos y Perry Cohen eran apasionados de la navegación en su mejor momento. Eran pescadores expertos y salían seguido en bote, manteniéndose en contacto frecuente con sus familias. El 23 de julio de 2015, los chicos viajaron a las Bahamas en una embarcación de 19 pies, modelo 1978, de un solo motor. Fueron vistos comprando combustible para la lancha tras el inicio de las tormentas. 2 días después, la embarcación vacía apareció volcada. Excepto los 2 chicos, Stephanos y Cohen, nunca fueron encontrados. En 1981, el arquitecto naval Esteban Callaghan diseñó la goleta Napoleón Solo. Su sueño era cruzar el Atlántico en barco, pasando por Bermudas y Cornualles antes de llegar a Penzance para la carrera de vela Transat 650. Tras reparar en La Coruña, Callaghan siguió por la costa de España y chocó con un objeto desconocido bajo el agua. El barco de Callaghan se dañó y tuvo que abandonarlo. Callaghan sobrevivió 76 días en una balsa inflable de casi 2 metros, con pocas provisiones rescatadas del barco hundido. Sobrevivió a tiburones, mal clima, fallas de equipo y posiblemente quemaduras solares extremas. Finalmente fue visto por unos pescadores cerca de la isla de Marigaland en el Caribe. Luego escribiría un libro sobre sus penurias titulado A la deriva, 76 días perdido en el mar. Jim Gray, científico de la computación, tuvo un año difícil tras la muerte de su madre. Como marinero competente, decidió esparcir sus cenizas en las Islas Farallón, frente a San Francisco, en enero de 2007. Su esposa comenzó a preocuparse cuando él no regresó a casa y sus reportes con ella se detuvieron abruptamente. Ella lo reportó como desaparecido, lo que dio inicio a una importante operación de búsqueda debido al impacto significativo de Gray en gigantes de Silicon Valley como Google y Microsoft. A pesar de su alto perfil, ni Gray ni su cuerpo fueron recuperados jamás. Al pensar en aventurero,
deberías pensar en Bill Tillman, conocido como el mayor navegante aventurero del siglo XX cuando no escalaba las montañas más peligrosas del mundo. Obtuvo premios militares destacados por su valentía en las dos guerras mundiales. En 1977, a sus 80 años, decidió escalar la isla Smith. Se unió a la tripulación del Onnevant y zarpó en su última gran aventura. El Onnevant llegó a Río de Janeiro y luego partió hacia las Islas Malvinas, donde el barco y su tripulación de 6 hombres desaparecieron sin rastro. En octubre de 2010, 3 primos adolescentes, Pilo, Samuel Palesa y Eduardo Nassau, iniciaron un viaje rápido a unas islas vecinas. Su lancha fue arrastrada mar adentro, quizá por una falla en el motor. 3 jóvenes marineros estuvieron perdidos 50 días en el Pacífico. Pudieron sobrevivir gracias a una pequeña reserva de cocos que habían llevado a bordo y a una desafortunada gaviota que aterrizó en su lancha. Recogían agua de lluvia para beber y finalmente un barco pesquero los encontró a 800 millas de distancia cerca de Fiji. La marina escoltó a los muchachos de regreso a casa, temblorosos y quemados por el sol, pero vivos. Amanda Thorns, su padre Willie Thorns y su amigo marinero Dennis White navegaron juntos en 2010. Luego su yate de 45 pies fue golpeado por una tormenta en las aguas del Atlántico, con olas que los sacudían. El capitán Willie Thorns cayó al agua y no pudo ser rescatado, mientras su hija lo veía impotente. Ella y White finalmente pudieron reparar el mástil y fabricar una vela improvisada con un bote inflable, y sobrevivieron durante 15 días antes de que unos vientos afortunados los llevaran a un lugar seguro. Más tarde contaron su trágica historia a Matt Lauer en el programa Today Show. Andrew Macaulay era un aventurero australiano que se propuso hacer el primer viaje en solitario a través del mar en un kayak. Su bote tenía tecnología suficiente para hacer el viaje de más de 1000 millas. Sin embargo, a mitad del trayecto algo falló y Macaulay pidió auxilio. Recuperaron su kayak hundido, pero no hallaron a Macaulay. Una memoria USB que sobrevivió contenía videos que detallaban algunos de los pensamientos finales de Macaulay mientras su situación empeoraba, incluyendo uno donde reflexiona si tal vez se metió en más de lo que podía manejar. Richard Van Pham, marinero, tomó malas decisiones. En 2002 intentó navegar de Long Beach a Isla Catalina, California, un viaje de 30 millas. Una tormenta repentina destruyó el mástil de su barco y lo alejó de la isla Catalina. Pham no tenía familia buscándolo. No presentó plan de navegación y su barco, el Sea Breeze, carecía de radio funcional. Así, Pham quedó perdido en el mar por más de 3 meses. Pham sobrevivió a la deriva comiendo peces, tortugas, gaviotas y bebiendo agua de lluvia, hasta que un avión antidrogas lo rescató de su barco dañado. Había perdido 40 libras, pero no estaba peor. Rebecca Coriam se hizo famosa entre los pasajeros de Disney como la primera persona que desapareció en la historia de la línea de cruceros. Trabajando en el Wonder, ella hablaba seguido con sus padres, pero al no recibir una llamada habitual, su madre empezó a preguntar. En la costa del Pacífico de México, Rebecca desapareció sin dejar rastro. En las cámaras de seguridad aparece teniendo una conversación angustiante, pero después ya no se le vio. Su desaparición ha generado muchos rumores y exigencias de respuestas por parte de sus padres, quienes han criticado la manera en que Disney manejó la desaparición. El incidente sigue en investigación, pues muchos detalles del misterio no se han revelado al público. Un pescador de Kiribati se perdió en el Pacífico junto con su cuñado, cuando su bote de 15 pies se quedó sin gasolina. Los dos iban a hacer un viaje de pesca de 2 horas, pero terminaron quedándose dormidos en el bote durante la noche. Al ver el tanque vacío y rodeado solo de océano, el cuñado cayó por deshidratación, pero una tormenta permitió al pescador recolectar agua y sobrevivir más tiempo. Cuando todo parecía perdido, un misterioso golpeteo en el casco despertó su letargo. Buscó la causa y vio un tiburón bajo el bote, al que atribuye haberle salvado la vida. Sin que el tiburón lo despertara en ese momento exacto, nunca habría notado la popa de un barco a lo lejos. Pudo hacerle señas y finalmente fue rescatado gracias a los esfuerzos de la tripulación y a un tiburón muy útil.
José Salvador Alvarenga salió a un desafortunado viaje de pesca con su amigo Ezequiel Córdoba en 2012. Una fuerte tormenta llevó el bote mar adentro, obligando a los hombres a sobrevivir de tortugas, peces y aves. Córdoba finalmente murió por las duras condiciones, pero antes le pidió a Alvarenga que llevara su cuerpo con su madre. Tras varios días en el bote con un cadáver, Alvarenga tuvo que arrojarlo al mar. Tras 348 días perdido en el mar, casi un año, Alvarenga fue rescatado, pero su calvario no terminó, pues la familia de Córdoba demandó a Alvarenga por $1 millón, acusándolo de comerse a su hijo para sobrevivir. Alvarenga niega que haya ocurrido algún acto de canibalismo, pero siendo justos, eso es exactamente lo que diría un caníbal. ¿Tú qué piensas? ¿Cuánto tiempo crees que sobrevivirías perdido en el mar? Cuéntanos en los comentarios y revisa otros videos de nuestra historia extraña.